Tal rollo que no me sale, así un rollo... Cuenta eso de las camisetas de Argilena que te ha dado el primo Pepe. Pepe ha mandado por correo 2 camisetas de su hijo Carlos, cuando estuvo en infantil, y entonces pienso que pueden ser para Adén y para Román, que le Estupendo. vendrían bien a los dos. ¿Y de qué color son? La equipación de Gilena es la del Bilbao. Por lo visto, en gratitud al Bilbao, o sea, no es que se la regalara al Bilbao, pero cuando formaron el equipo en Gilena, acudieron a los equipos sevillanos, al Sevilla, al Betis y al Bilbao, que era el equipo un poco así más universal de España. Ganaba muchas copas y esas cosas. Y los de Sevilla no respondieron, ni siquiera respondieron, y el Bilbao les respondió. Y entonces la equipación, no tengo yo constancia de que la mandara el Bilbao, sencillamente que les respondió. Pero bueno, en gratitud, es la equipación del Bilbao, a rayas rojas y blancas. Y ¿Tú has vestido los colores de Argilena o no? no, yo no he sido nunca del equipo, yo he ido a verlo de niño, que ha venido, fíjate, en aquellos años 40, que abuela estaba siempre de luto, no sé en qué intermedio, porque se moría su madre, se muere su suegra, su cuñada Trini, su hermano José, o sea, van muriendo gente, su suegro José, después abuelo, bueno, eso fue posterior ya en el año 61, pero se le están muriendo gente, ¿no? Y eran años de luto en ropa y en comportamiento, ¿no? La persona que tenía un duelo de alguien así cercano, en esa casa no se escuchaba la radio, ni se cantaba, ni se hacía una vida, se salía a lo mínimo. En todo caso, a la iglesia. Durante el luto. Durante el luto, ¿Y sí. cuánto dura un luto? Pues el luto, yo no te sé decir con precisión, pero el marido tenía un tiempo, unos años, y los padres tenían unos años, y los hermanos, y los suegros. ¿Era algo medianamente estipulado? Sí, estipulado, o sea, era un concierto social tácito, pero que la gente lo vigilaba, o sea, no te lo imponía la gente, pero había una vigilancia social por la que nadie se salía del tiesto, de tal forma que se comentaba si alguien se salía un algo. Mira, esta se ha quitado unos meses antes el duelo por la suegra, o cosas así. Eso, hoy día yo creo que eso se ha desbordado y la gente no lo sigue, porque la gente de mi generación ya no tiene voz y voto, ya está muerta, y la gente joven vive en otra onda, claro, eso es verdad. Entonces, ¿dónde jugabas al fútbol allí? Pues jugábamos en las calles, cuando venía el municipal recogíamos la pelota, entonces... ¿Quién era? Coín, y después, más posterior, Ferrer, y el Yesquero, bueno, y Niño, pero en mi primera infancia era Coín, yo creo que era único municipal. ¿Y jugaba ahí entonces en la calle y recogía la pelota? Jugábamos en la ¿no? calle. Y después yo he ido a jugar con los chiquillos a la carretera de Pedrera. ¿Eso cómo era? En la cuesta, subiendo de donde estaba el cuartel, que ahora hay unas casas, cuartel de la Guardia Civil, desapareció de ahí. El cuartel se hizo
en los años 40, finales de los 40. El cuartel estaba donde está el ayuntamiento actualmente. Entonces nos íbamos a la carretera subiendo del cuartel, que estaba a la izquierda, subía una cuesta hacia Pedrera y en la primer llano que hay de la carretera de Pedrera, ahí jugábamos nosotros al fútbol. Y como no pasaban coches, no había problema. O sea, aquello no era peligroso entonces. Hacíamos las porterías con la ropilla que lleváramos, que nos quitáramos de encima, el chaleco, lo que fuera que lleváramos, y llevábamos uno la pelota. Yo solía tener pelota, en mi casa mi padre tenía tienda, pues entonces yo tenía pelotas. Pero vamos, yo tuve una pelota que era cuadrada, de 2 piezas, como si tú empalmaras un rectángulo hacia un lado y un rectángulo hacia otro, que encajaran, como si fuera una caja que encajara. Entonces yo solía jugar de portero. A los malos no ponían de portero, solía jugar de portero. Y ocasionalmente se oía el camioncillo de Pedrera de un recovero que venía de Pedrera o que había pasado por Gilena y subía por la cuesta. Entonces se oía venir de lejos, quitábamos las porterías, el camión pasaba y nos volvíamos a poner, porque lo más que podían pasar era un carro, que eso venía despacio, también nos quitábamos de en medio mientras pasaba, pero no teníamos peligro, vamos. Ahí echábamos los partidos, subiendo la cuesta. ¿Con quién jugabas tú? Sí, con chiquillos, los chiquillos de mi edad. Y podía ser Francisco Garraña y Francisco Camisón y los hermanos de Paco de Joyita, que eran más de mi edad, que jugaban muy bien, Eusebio y Juanito, que era un poco algo inferior a mí en edad, pero de la misma edad, vamos, de mi misma edad eran eso que te he dicho, y Jabarquinto. ¿Y quién era el primo mayor que te defendía? Mi primo Rafaelito. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Rafaelito, pues medio año mayor que yo, pero era más espigado y más callejero que yo, y por lo tanto se desenvolvía en la calle. Era el que me defendía porque en los pueblos están los comprometedores, se llama, estaban. Se le encaraba, le decía, y en alguna ocasión se peleó por mí, vamos. Me salvó, yo no me peleé nunca con ningún niño, ¿no? Yo era un niño muy de mi casa, yo jugaba con los niños, yo jugaba a saltar en las calles, o sea, de acera a acera, como si aquí los chiquillos se pusieran a saltar de una acera a otra. En una plaza grande, por ejemplo, en la plaza, desde la casa de frente a la Tita Rosarito, a la de la Tita Rosarito, no tal como está ahora. No había esa altura de acera que hay ahora, en la parte de junto a la iglesia. Pues entonces, a ver quién saltaba más y daba menos pasos. Entonces yo lo he hecho eso como... Yo era buen saltarín en ese sentido, vamos. Y jugábamos al rucho, se ponía un grupo, un equipo, se ponía pegado a la pared, así, encorvado, el equipo, uno pegado a la pared y el siguiente de su equipo pegado a él, cogiéndose a él, y entonces el equipo contrario saltaba sobre estos. El que saltaba primero tenía que saltar hasta lo más cerca de la pared para que cupieran todos los de su equipo. ¿Y eso cómo se llamaba? El grupo. ¿Cómo se llamaba? El rucho. Eso en mi tiempo era al cielo, cielo voy. ¿A qué? Al cielo, cielo voy.
al cielo voy, bueno, por Rucho se decía. Y en el callejón, y después los buenos, que eran ya chavalotes, no niños, esos jugaban en la plaza de donde estaba la taberna de Antonio Montaño, que allí ponían en verano los veladores, los bares, en la acera y debajo de la acera. Pasaban los coches que pudieran pasar. Entonces allí jugaban partidos de fútbol que eran de chavalotes. Eso eran como los buenos. Y eran los buenos. Y eso ibais a verlo, ¿no? Y eso íbamos a verlo, lo veían los hombres que estaban sentados allí, respetaban de alguna forma el juego y no pasaba nada con que una pelota se escapara o cosas así. Porque a esa acera, a la puerta de esos bares, nos íbamos los chiquillos cuando radiaba Matías padre, radiaba los partidos de la selección nacional o los partidos de final de Copa del Bilbao-Sevilla, por ejemplo, o Barcelona-Madrid, o esos partidos se radiaban. Matías Prats lleva su voz a toda España narrando una final insólita. Valladolid contra Atlético de Bilbao. Vean una oportunidad perdida por Vaquero, el ariete de las tierras del Pisuerga. Un pase largo británico de Iriondo da ocasión al trayazo fulminante de Gainza, que hace inútil el esfuerzo de Jasso y logra la desesperación del Esmes primero. Pues entonces los bares tenían radio y estaban los hombres allí dentro, los que les gustaba aquello, escuchando la radio, y los chiquillos nos íbamos a la puerta del bar y nos acercábamos o entrábamos en el bar de alguna forma a escuchar el partido de fútbol, a ver cómo iba. Y bueno, jugaban los partidos estos y esos eran ya Eusebio de Garraña, yo creo que el niño Paula, que después fue portero de Elena. O sea, eran gente intermedia entre mi generación y los jóvenes de entonces, que podría ser el tío Heraclio. El tío Heraclio me lleva a mí 9 años, pues una gente intermedia, de los años 30 y tanto, 34, 35, 36, jugaban aquellos partidos. Y ya eso lo jugaban con balón. Que los balones los hacían y los arreglaban después, lo hacían en la zapatería de mi primo Delfín y eso. No sé decirte ahora mismo, no tengo yo memoria, pero Delfín ha estado cobrando hasta en esta última etapa que ha trabajado ya del euro, ha estado cobrando en plan peseta. O sea, a Delfín le he llevado yo para que me pusiera cremallera nueva en las bolsas esas que yo tenía, y las cremalleras se habían roto, y me ha cobrado 1 euro. Que posteriormente, en esta etapa ya del euro, Delfín no hizo lo que hicieron en todos los sitios, los precios, la prensa y los bares y cosas así. Un café costaba, yo no me acuerdo ya qué podía costar, pero 100 pesetas. 100 pesetas, pues cobraban 1 euro. Fíjate, 166 pesetas. 1 euro. Y Delfín hubiera pasado a cobrar 1 euro por un arreglillo de nada y menos. Pues te cobraba 50 céntimos, te cobraba. Pero, por ejemplo, por una cremallera yo creo que me ha cobrado a mí, poniendo en la cremallera y todo, ¿no? El material nuevo, 1 euro. O sea, que no te ha cobrado 3 euros. Pero decimos, no, si eso nada más que vale 3 euros. Claro, 3 euros eran 500 pesetas. Oye, ¿y quién llegaba más lejos? Tirando Sí. piedra. Eso,
Pues yo nunca fui buen tirador de piedra, que va. Yo no he sabido nunca tirar. Entonces los chiquillos, un jabalquinto, por ejemplo, los joyitas, podían ser, creo yo. ¿Y meando quién llegaba más lejos? Eso jugábamos en el patio de la escuela, porque no teníamos retretes separados, ni urinarios, no había. Los retretes eran esos agujeros que se construían encima de un estiércol o de un pozo negro. Entonces allí, con 3 agujeros en la escuela de los niños, 3 agujeros, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y allí te sentabas a cagar, pero el que iba a orinar, orinaba alrededor de eso. Y por allí una especie de riachuelo por el que tirarían, y nosotros orinábamos hacia eso, mientras otros chiquillos estaban cagando. Y entonces era ver quién orinaba mejor, y manchar a los que estaban allí cagando. Eso lo hacíamos con toda normalidad, sin ningún problema. ¿Qué hora es, padre? Un día ya me iba yo a... No llevo el reloj, claro. Las 13:51. En la segunda parte, el Madrid, tras contener las ofensivas barcelonistas, a las que no acompañó la suerte, va a marcar 2 goles casi seguidos en los minutos 35 y 38. Se aproxima el que hará el cuarto en el casillero blanco. Puskás entrega a Gento y el extremo, a pesar de la vigilancia de Olivella, consigue batir a Ramallets.